El divorcio es tu problema. Igual vas a seguir enviando los $8,000 de este mes para mis gastos, como siempre. La voz descarada de mi suegra crepitó a través del teléfono. Durante los últimos 5 años, había reprimido cada parte de mi ser al escuchar ese tono. Pero ya no. Respondí con una leve sonrisa. Eleanor, ¿sabías que tu preciado hijo acaba de heredar una deuda de $40 millones? Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Pensé que esa sola frase lo terminaría todo, pero en realidad fue solo el comienzo de mi triunfo. Quédate hasta el final para ver cómo esta familia sinvergüenza terminó provocando su propia ruina. El divorcio es divorcio. Igual me debes los $8,000 mensuales que siempre me has enviado. La voz aguda de Eleanor, mi suegra, resonaba llena de arrogancia. En lugar de apretar los dientes y soportarlo como había hecho durante los últimos 5 años, dejé que una sonrisa se dibujara en mis labios y respondí con calma. Eleanor, no sé si estás al tanto, pero tu hijo dorado firmó personalmente un acuerdo para asumir toda la responsabilidad de la deuda de $40 millones que acumulaste con tus estafas. Aquella tarde, una llovizna helada, arrastrando los últimos restos del invierno, caía sobre el cielo de Nueva York. Un viento gélido se colaba por las grietas de mi diminuto estudio de menos de 300 pies cuadrados, escondido en un estrecho callejón de Queens. Me dejé caer sobre el suelo de linóleo desgastado y miré fijamente las 3 cajas de cartón que contenían todo mi patrimonio tras 5 años de matrimonio. 5 años de mi juventud. La mejor etapa de mi vida como mujer, 5 años ahorrando hasta el último centavo. Y al final, todo lo que tenía eran unas pocas prendas gastadas y un corazón tan herido que parecía imposible de sanar. Aún así, ese pequeño estudio, estrecho y carente de todo, era para mí un paraíso. Porque allí había libertad. Ya no había comentarios hirientes desde la mañana hasta la noche, ni miradas críticas controlando cada bocado que daba y, sobre todo, ya no existía esa sensación de ser explotada física y mentalmente hasta la última gota. Desempaqué con cuidado mi ropa y la acomodé en una cómoda de plástico barata que había comprado en oferta. Cada pequeño gesto de ordenar mi nueva vida se sentía extrañamente liberador. Mientras limpiaba un pequeño escritorio que usaría como espacio de trabajo, el sonido agudo de mi teléfono rompió el silencio. El nombre Eleanor Vance en la pantalla me provocó una sonrisa amarga involuntaria. El hábito es algo aterrador. El divorcio se había finalizado en el tribunal apenas el día anterior. Y aún así, allí estaba ella, llamando exactamente a la misma hora, como una máquina perfectamente programada exigiendo lo suyo. Deslicé para responder y llevé el teléfono a mi oído. Antes de que pudiera decir hola, su voz estalló. Emma, hoy es día 10. ¿Qué pasa con mis gastos? No me digas que estás intentando no pagarme. Solo porque discutiste con Daniel y te fuiste de la casa, no creas que puedes esquivar tus obligaciones. Transfiéreme los $8,000 ahora mismo. Esta tarde tengo una cita en el spa con mis amigas. Hazlo ya. Y no me obligues a llamar a tus padres en Ohio para avergonzarlos. Durante 5 años, esa voz dominante había convertido mis comidas y mi sueño en pesadillas. Cada mes, estuviera enferma en el hospital o con el salario reducido por problemas en el trabajo, la llamada llegaba el día 10 exigiendo dinero. Primero fueron $3,000, supuestamente para la compra, luego subieron a $5,000 por la inflación y finalmente, decidió unilateralmente que eran su asignación personal, $8,000. Mi salario, ganado con sangre, sudor y lágrimas, fluía directamente a sus bolsillos. Con ese dinero compraba suplementos importados, se hacía tratamientos estéticos semanales y adquiría ropa de lujo para lucir en sus almuerzos benéficos. Mientras tanto, yo, que ganaba ese dinero, tenía que esperar las ofertas de último momento para comprar verduras y rotar entre unos pocos trajes desgastados. A pesar de todo ese sacrificio, mi marido Daniel consideraba mi dedicación como algo natural. Para él, era el deber de una esposa de origen humilde. Respiré hondo y respondí con la voz más tranquila y distante que pude. Señora Vance, quizás su memoria ya no es lo que era.
O tal vez su hijo ha estado demasiado ocupado para contarle algo muy importante. Ayer por la mañana, en el Tribunal de Familia del Condado de Queens, mi divorcio con Daniel Vance se finalizó oficialmente. Desde este momento, ya no soy su nuera y no tengo ninguna relación ni obligación con usted ni con su familia. En cuanto a los $8,000, le sugiero que se los pida directamente a su hijo. Eleanor gritó al teléfono, completamente furiosa. ¿De qué estás hablando? ¿Así es como agradeces todo? Daniel es director de marketing. ¿Sabes cuánto ha hecho por ti? ¿Y ahora te vas a escapar solo porque la familia pasa por un pequeño problema? No me importa nada de tribunales. Mientras fueras parte de esta familia, tenías la obligación de compartir nuestras cargas. Ni se te ocurra huir. Solté una carcajada. Amarga. Liberadora. Ligera. Por fin había llegado el día en que podía enfrentar esta absurda situación. Eleanor, estás muy equivocada. Durante 5 años, esta familia vivió gracias al sueldo que yo ganaba trabajando día y noche como diseñadora gráfica. Yo pagué tus suplementos, tus caprichos, todo. Y en cuanto a ese pequeño problema, parece que aún no te has enterado del regalo sorpresa que tu hijo tiene para ti. Eleanor se quedó en silencio. Su respiración irregular delataba su confusión. ¿De qué hablas? ¿Qué regalo? Deja de hablar en círculos. Pronuncié cada palabra con claridad. ¿Recuerdas esa deuda de $40 millones que generaste, verdad? Los 20 millones que invertiste en ese esquema fraudulento tras hipotecar la casa en secreto. Los 15 millones que pediste a prestamistas ilegales para comprarle a tu hija Jessica ese departamento. Y todo el dinero que avalaste para tus familiares con problemas de juego. Hice una pausa. Lo ocultaste de todos, pero no puedes ocultar las notificaciones de cobro. Sentí el silencio absoluto al otro lado. Y entonces di el golpe final. En su prisa por echarme sin nada, en su desesperación por estar oficialmente con su amante, Amber Lynn, y sobre todo por su codicia de proteger los bienes que desvió en secreto hacia ella. Daniel cometió un error grave. Se creyó tan listo que ni siquiera leyó el acuerdo de divorcio que redactó mi abogado, el señor Miller. Había una cláusula muy clara. Daniel Vance acepta voluntariamente conservar todos los bienes a su nombre, y a cambio, asume la responsabilidad total de pagar la deuda personal de $40 millones contraída por su madre, Eleanor Vance. Lo firmó felizmente delante del juez. El silencio se volvió helado. Solo se escuchaba la respiración agitada de Eleanor. Luego, el sonido de un vidrio rompiéndose. Bruja manipuladora. Engañaste a mi hijo. ¿Crees que Daniel sería tan estúpido como para firmar algo así? Estás incriminando a mi familia. Sin emoción alguna, respondí. Es una sentencia oficial de divorcio, firmada por ambas partes y sellada por el tribunal. Si no me cree, puede llamar a su brillante hijo y preguntarle usted misma. Hice una pausa final. Les deseo una vida muy feliz, armoniosa, junto a esa deuda de $40 millones. Y tenga un poco de dignidad. No vuelva a llamarme para interferir en mi vida. Adiós. Corté la llamada con decisión y añadí el número de Eleanor a mi lista de bloqueo permanente. Sentí como si me hubieran quitado un peso de 1000 toneladas de los hombros. Mi vida realmente estaba pasando a una nueva página. Me preparé una taza de té caliente y me senté junto a la ventana, observando cómo la lluvia de la tarde caía sobre la ciudad. Así como la lluvia limpiaba el polvo de los viejos tejados, yo acababa de limpiar la suciedad de mi miserable matrimonio. Sabía que se acercaba una tormenta mucho mayor ahora que conocían la verdad, pero estaba lista para luchar por mi vida. Antes de que el té en mis manos siquiera se enfriara, la pantalla de mi teléfono se iluminó varias veces con un número desconocido. Sabía quién era. Aún así, tomé otro sorbo de té antes de responder con calma. Y, tal como esperaba, en cuanto contesté, una avalancha de insultos explotó en mi oído. Eres una víbora. ¿Cómo te atreves a tenderme una trampa? Contrataste a ese abogado para engañarme y hacerme firmar ese maldito acuerdo, ¿verdad? Vuelve ahora mismo al tribunal y anula ese documento. Era Daniel. Su voz,
normalmente tan pulida y controlada como director de marketing, estaba completamente rota por el pánico y la rabia. Seguramente su madre acababa de tener una crisis de gritos y llanto, le había contado todo, y él había corrido a releer los papeles del divorcio, comprendiendo por fin la situación. Aparté ligeramente el teléfono de mi oído, esperé a que dejara de gritar y hablé con frialdad. Daniel, yo no te tendí ninguna trampa. No te puse un cuchillo en el cuello para obligarte a firmar. Ese acuerdo estaba impreso en inglés claro, con letras grandes, frente a ti durante toda la mediación final. El juez te preguntó varias veces si estabas de acuerdo con la cláusula de división de bienes y deudas. Y tú dijiste claramente, acepto, delante de los abogados. Daniel balbuceó, su respiración agitada dejaba ver su furia. Me estabas apurando. Trajiste a tu abogado y me confundiste con todo ese lenguaje legal. Sabías que mi madre tenía deudas y lo cargaste todo sobre mí a propósito. Tú eres una serpiente. Solté una risa seca, exponiendo sin piedad su verdadera naturaleza. Deja de hacerte la víctima, Daniel. No leíste el acuerdo porque estabas desesperado por terminar este matrimonio rápido, para proteger los bienes que desviaste en secreto hacia tu amante, Amberlynn. El coche, los bolsos de diseñador, todo eso. Tenías miedo de que, si el proceso se alargaba, yo pidiera una auditoría completa de nuestras cuentas y reclamara legalmente mi mitad. Querías echarme sin nada y meterla a ella en nuestra casa. Tus cálculos meticulosos y codiciosos finalmente se volvieron en tu contra. El karma llega más rápido de lo que crees, Daniel. El silencio cayó al otro lado de la línea. Frente a la verdad desnuda, Daniel no tenía defensa. Había planeado junto a su amante dejarme en la ruina, pero olvidó un factor clave, la avaricia insaciable e imprudente de su propia madre. La enorme deuda que Eleanor había creado fue el cuchillo que terminó clavándose en su espalda, y yo solo guié su mano para que asumiera la responsabilidad que, como buen hijo, le correspondía. Su tono cambió, mezclando súplica con amenazas débiles. Emma, estuvimos casados 5 años. No puedes ser tan cruel. $40 millones es una locura. ¿De dónde se supone que voy a sacar ese dinero? Los prestamistas van a matar a toda mi familia. Tú tienes un fondo de emergencia, ¿verdad? Ayúdame con eso. Si no, le contaré todo a todo el mundo. Haré que no puedas volver a mostrar tu cara en esta ciudad. Suspiré. La mente de un narcisista crónico era tan patética como ridícula. Mi fondo de emergencia se agotó hace años, con los retiros mensuales de $8,000 de tu madre. ¿Con qué derecho me pides ayuda? La persona con la que vives ahora es Amberlynn. La persona en la que gastas tu dinero es Amberlynn. Ve y dile a tu querida amante que venda su coche y sus bolsos de diseñador para pagar la deuda de su futura suegra. Y en cuanto a tus amenazas, adelante. A partir de ahora, cualquier acoso de tu parte será denunciado a la policía. No vuelvas a llamarme desde este número. Me das asco. Corté la llamada y bloqueé su nuevo número sin dudar. La vieja casa, mis suegros, todo eso no era más que basura que había dejado atrás. Abrí la aplicación del banco. El número en la pantalla era de $80,000. Esa era la miserable suma que Daniel me había dado como compensación para deshacerse de mí rápidamente. Solo $80,000 por 5 años de mi juventud y de trabajo explotado. Pero en ese momento, para mí, estaba bien. La libertad valía más que miles de millones. Saqué una libreta pequeña y empecé a planificar cuidadosamente mis gastos futuros. 6 meses de alquiler, $18,000, comida y gastos básicos mientras buscaba trabajo, unos $15,000. El resto debía convertirse en un fondo de emergencia, protegido con firmeza y sin desperdiciarlo jamás. Miré mi rostro pálido y delgado en el espejo de la cómoda y me prometí ser fuerte. Abrí mi portátil, actualicé mi currículum y organicé mis proyectos de diseño en un portafolio profesional. La tragedia de la familia Vance apenas estaba comenzando, pero mi camino de regreso a la luz también. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me preparé un simple tazón de ramen instantáneo con un poco de espinaca que había sobrado.
No recordaba la última vez que había dormido tan profundamente, sin pesadillas ni las quejas de Eleanor por el desayuno. El estudio era pequeño, pero estaba lleno de la luz del sol de la mañana que entraba por la ventana. Mientras comía y revisaba ofertas de trabajo, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi excuñada, Jessica. Tras dudar un momento, decidí contestar. Sabía que esta familia no me dejaría ir tan fácilmente. Era mejor enfrentarlos uno por uno hasta que se rindieran por completo. Hola. La voz de Jessica estaba cargada de un llanto falso y teatral, muy diferente a su habitual actitud arrogante de tratarme como si fuera su sirvienta. Hoy sonaba desesperada. Emma, algo terrible ha pasado en casa. Mamá está en cama desde ayer. Tiene la presión tan alta que el médico tuvo que venir a casa a ponerle un suero. Y los prestamistas han estado yendo a la oficina de mi hermano, amenazando con romperle las piernas. Emma, suplicó. Fuimos familia durante 5 años. No puedes quedarte mirando mientras la gente muere, ¿verdad? Tomé un bocado de mis fideos y respondí con calma. Jessica, déjame recordarte algo una vez más. Tu hermano y yo estamos legalmente divorciados. Si tu familia tiene deudas, enfermedades o problemas con mafias, ya no es mi responsabilidad. Y en cuanto a esos 5 años de familia, deberías haberle recordado eso a tu hermano cuando me engañaba y trataba de echarme para meter a otra mujer en casa. Mis palabras la dejaron en silencio por un momento. Pero alguien criado en el capricho no pierde la desvergüenza fácilmente. Rápidamente volvió a su tono moralista y suplicante. ¿Cómo puedes decir eso? ¿No tienes corazón? Mamá solo se endeudó porque estaba preocupada por la familia. Mi hermano está arruinado ahora. Sé que tienes ahorros, varios cientos de miles. Por favor, préstanos el dinero para pagar primero a los prestamistas. Venderemos la casa de campo de nuestros padres y te lo devolveremos con intereses. No puedes ser tan cruel. La rabia hirvió dentro de mí, pero la contuve al instante y la convertí en un sarcasmo afilado. Frente a esta familia de vampiros, no podía mostrar debilidad ni un segundo. Jessica, es curioso que hables de tener corazón. ¿Quieres que use mis ahorros para salvar a tu familia? Mírate al espejo. Ese bolso Dior que llevas cada fin de semana al brunch. ¿Cuánto costó? Esos zapatos Chanel que llevas puestos valen varios meses de mi salario. ¿Y ese departamento de lujo en el que vives? ¿Quién crees que lo pagó? Tu madre. Explotó mi trabajo y hasta hipotecó su casa para darte ese estilo de vida. Vivieron todos a costa mía. Y ahora que están en bancarrota, ¿quieres que yo pague las consecuencias? ¿Crees que soy una idiota? La voz de Jessica tembló, presa del pánico. Emma, eso es ridículo. Mi novio me compró esas cosas, y mamá compró el departamento para que yo no tuviera que sufrir después de casarme. No intentes echarme la culpa. Hablé con firmeza, clavando cada palabra. No importa de dónde salió ese dinero. Ahora tu madre y tu hermano están cargando con una deuda de 40 millones de dólares. Como hija que se benefició directamente de esa deuda, no creas que puedes hacerte la princesa inocente y salir corriendo. Te lo advierto. Daniel apenas puede salvarse a sí mismo ahora mismo. No pasará mucho tiempo antes de que los acreedores llamen a la puerta de tu lujoso departamento para cobrar el dinero que pidió tu madre. Si realmente te importan, vende tus bolsos de diseñador, tus zapatos de diseñador y ese departamento para salvar a tu madre y a tu hermano. Y no vuelvas a llamarme nunca más. No tengo ni un solo centavo para tu familia sin vergüenza. Colgué, eliminé su número de inmediato y bloqueé todas sus redes sociales. El ramen sobre la mesa ya estaba frío, pero, curiosamente, tenía apetito. Cuando se trata de dinero, las máscaras caen una por una. Sabía que mi advertencia no dejaría dormir a Jessica. Acostumbrada al lujo y al egoísmo, jamás vendería sus bienes para salvar a su madre o a su hermano. Bajo la presión del dinero, esa familia empezaría a despedazarse entre ellos. Y yo solo tenía que observar desde lejos, y proteger mi nueva vida. Por la tarde, mientras diseñaba algunos logos de muestra para mi portafolio, comenzaron a llegar mensajes de viejos amigos y antiguos compañeros de trabajo.
Mi teléfono, aunque en silencio, no dejaba de vibrar. Frunciendo el ceño, abrí la aplicación de mensajes para ver qué estaba pasando. Una amiga de la universidad me había enviado una captura de pantalla junto con un mensaje preocupado. Emma, tienes que conectarte ahora mismo. Daniel está hablando mal de ti en todas las redes sociales. Está intentando humillarte. Incluso etiquetó a todos nuestros amigos en común. Sentí como el corazón se me hundía. Abrí rápidamente mis redes sociales. Y ahí estaba. Una publicación larga de Daniel, que en apenas 2 horas ya tenía cientos de me gusta y comentarios. En ese texto, Daniel se presentaba como un esposo devoto que había sido traicionado y estafado por su esposa. Me pintaba como una mujer cruel y ambiciosa, usando todas las palabras miserables que se le ocurrían. Mentía diciendo que yo había desviado dinero hacia mi propia familia y que, en cuanto su familia tuvo problemas económicos y su madre enfermó, yo le había tendido una trampa para cargarle la deuda y huir. En los comentarios, decenas de personas que no conocían la verdad me estaban insultando. Me llamaban traidora desagradecida y aconsejaban a Daniel que me denunciara para meterme en la cárcel. Al leer esa publicación llena de mentiras, una furia intensa me recorrió el cuerpo. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Daniel estaba intentando arrinconarme. Quería usar la presión social para que yo no pudiera ni levantar la cabeza en público. Pero se equivocaba. La Emma de hoy no era la mujer sumisa y resignada de antes. Respiré hondo. Pelear con gente despreciable con lágrimas o insultos no sirve de nada. La evidencia fría y contundente. Ese es el arma más poderosa. Abrí un cajón y saqué un disco duro externo donde había guardado todo en secreto durante los últimos meses, desde que empecé a sospechar de la infidelidad de Daniel. Abrí una carpeta llamada Evidencia y seleccioné cuidadosamente los archivos más claros. Primero, capturas de transferencias bancarias desde mi cuenta hacia la de Eleanor. Pagos de $5.000, de $8.000, gastos médicos, servicios. En 5 años, el total ascendía a casi $600.000. Cada transacción tenía fecha y registro claro. Luego, capturas de los mensajes de Eleanor, exigiendo dinero sin vergüenza y amenazando con arruinar la reputación de mis padres si no enviaba el dinero. Y finalmente, el golpe definitivo. Subí una grabación de pantalla con audio. Era de una noche en la que grabé en secreto una conversación con Daniel cuando lo confronté por la deuda de su madre. En la grabación, su voz era clara. Admitía que su madre estaba involucrada en un esquema fraudulento y que él había ocultado la verdad deliberadamente para proteger los bienes de su amante, Amber Lynn, y trasladar la deuda hacia mí. Reuní toda esa evidencia en una sola publicación. No escribí un discurso largo como el suyo. Solo un párrafo breve, directo y contundente. La verdad no puede ocultarse con mentiras baratas. Durante mis 5 años de matrimonio, apoyé a mi suegra con casi $600.000 de mi propio trabajo. Los registros bancarios están adjuntos como prueba. La razón de mi divorcio fue descubrir la infidelidad de mi esposo y un intento de transferirme una deuda de $40 millones, generada por un esquema fraudulento, mientras ocultaban activos. El acuerdo de divorcio fue firmado voluntariamente por Daniel Vance para proteger a su amante. Todos los mensajes y grabaciones están publicados aquí como evidencia. Daniel Vance, detén inmediatamente tus acciones difamatorias. Si esto continúa, presentaré todas estas pruebas ante las autoridades para exponer completamente la conspiración de tu familia por fraude y falsificación. Etiqueté a Daniel y a todos los amigos en común que habían comentado en su publicación. Mi dedo presionó publicar sin dudar. En 15 minutos. Todo cambió. Mi publicación, respaldada con pruebas irrefutables, fue como una bomba en un lago en calma. Conocidos comenzaron a compartir el audio. Los insultos desaparecieron en cuestión de minutos, reemplazados por una ola de indignación dirigida a Daniel y su familia. La gente condenaba el comportamiento despreciable de un esposo infiel y la avaricia insaciable de una suegra. Mi teléfono se llenó de mensajes de disculpa de personas que habían creído en su versión. Aterrorizado,
Daniel puso sus redes en privado para escapar del escarnio público. Mi contraataque había destruido por completo su miserable plan. Sonreí y cerré el portátil. La tormenta en redes sociales ya no era mi problema. Saqué el único traje decente que tenía y lo planché con cuidado. Al día siguiente tenía una entrevista para un puesto de líder de equipo de diseño en una gran empresa de medios. Dejando atrás las ruinas de mi antigua familia política, concentré toda mi energía en reconstruir mi carrera y mi futuro. La entrevista fue mejor de lo que imaginaba. Mi experiencia práctica y la confianza que había recuperado tras liberarme de ese matrimonio impresionaron fácilmente a los directivos. Empezaría la semana siguiente con un salario muy atractivo. Feliz, pasé por el mercado pensando en comprar un buen pescado para prepararme una cena de celebración. Pero al llegar a la puerta de mi apartamento, me quedé congelada. Un hombre desconocido me estaba esperando. Llevaba un traje negro barato, gafas de montura gruesa y sostenía un maletín gastado. Su rostro delgado y sus ojos afilados me incomodaron. Al verme, esbozó una sonrisa profesional y habló primero. Señorita Emma Davis, supongo. Mi nombre es Kate y soy el abogado principal de Titan Financial Services. Creo que sabe por qué estoy aquí. No fue fácil encontrar su nueva dirección. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve una expresión tranquila. Sin abrir la puerta, crucé los brazos en el pasillo y lo miré fijamente. Hola. No le debo dinero a Titan Financial. Si busca a mi exesposo, Daniel Vance, está en el lugar equivocado. Estamos oficialmente divorciados. No tengo ninguna relación con él ni con las deudas de su familia. El hombre ajustó sus gafas y habló con un tono calculadamente persuasivo. Señorita Davis, entiendo que está divorciada, pero según nuestros registros, la mayor parte de la deuda de la señora Eleanor Vance se generó durante su matrimonio. Y ya sabe cómo funcionan estas cosas. Incluso un solo día de matrimonio crea ciertos vínculos. El señor Vance ha incumplido los pagos y actualmente está desaparecido. Usted, en cambio, tiene un trabajo estable. Por el bien de su reputación y de la decencia básica, ¿no cree que sería correcto ayudar a su exmarido? Si está dispuesta a cubrir la deuda, podríamos considerar reducir los intereses. De lo contrario, si esto se complica, podría hacerse público en su nuevo lugar de trabajo. Y entonces, podría resultarle difícil siquiera mostrar su rostro allí. Solté una carcajada. Era una risa de burla ante la audacia de un cobrador de deudas disfrazado de abogado. Estaba intentando atrapar a una mujer sin dinero para que pagara la deuda del hombre que la traicionó, usando como anzuelo la decencia y la reputación. Era ridículo. Señor Kate, ya que usted trabaja con la ley, mantengámonos en la ley. No intente amenazarme con apelaciones emocionales ni normas sociales. Primero, esa deuda fue contraída a nombre personal de Eleanor Vance y para sus propios fines, no para gastos del hogar. Segundo, según la sentencia de divorcio aprobada por el tribunal, Daniel Vance asumió voluntariamente toda la responsabilidad de esa deuda. Está escrito claramente. Legalmente, no tengo ninguna obligación de pagarle nada a su empresa. Mi lógica era tan sólida que la actitud del abogado cambió. Su voz se volvió dura y amenazante. No me venga con tecnicismos legales. La ley es la ley, pero la sociedad funciona de otra manera. Tenemos muchos métodos para cobrar nuestras deudas. No crea que va a dormir tranquila solo por tener un papel. Si no coopera, no nos culpe por usar métodos más agresivos. Mis ojos se volvieron fríos. Di un paso hacia él y hablé con claridad, mirándolo directamente. Escuche bien. Soy una ciudadana que cumple la ley. Si su empresa vuelve a acosar o amenazar mi vida privada, lo denunciaré inmediatamente en la comisaría más cercana por intento de extorsión y allanamiento. Hay una cámara de seguridad en este pasillo. Le sugiero que se vaya ahora, y busque a la persona que realmente pidió el dinero. Yo necesito descansar. Mi firmeza quebró su seguridad. El abogado miró nervioso la cámara en la esquina del techo, murmuró algunas maldiciones, tomó su maletín y bajó las escaleras apresuradamente. Solo cuando desapareció por completo, solté un suspiro.
Un sudor frío recorrió mi espalda. Sabía que esto no había terminado. La familia Vance había creado un problema demasiado grande, y las agencias de cobro no se rinden fácilmente. El hecho de que ese hombre hubiera encontrado mi estudio significaba que Daniel les había dado mi información, esperando usarme como chivo expiatorio. Al entrar en el apartamento, cerré la puerta con llave y llamé de inmediato al señor Miller, el abogado que me había representado en el divorcio. Señor Miller, disculpe que llame a esta hora, pero una agencia de cobro ha venido hasta mi casa y me ha amenazado. A partir de hoy, quiero contratar formalmente a su firma para todos los asuntos legales relacionados con la deuda de la familia de mi exmarido. Desde ahora, cualquiera que me acose será derivado directamente a usted. La voz calmada y profesional del señor Miller al otro lado me tranquilizó. Aceptó el caso y me explicó cómo recopilar pruebas si volvía a ser amenazada. Después de colgar, me apoyé contra la puerta y miré con firmeza el cielo oscuro. La tormenta se acercaba, pero yo tenía más que suficientes armas y defensas. No permitiría que nadie volviera a pisotear la vida tranquila que había recuperado con mi propio esfuerzo. La vida en la nueva empresa de medios era tranquila y ocupada. El flujo constante de proyectos de diseño me mantenía alejada de los recuerdos oscuros de mi matrimonio. Mis nuevos compañeros eran amables. Me valoraban únicamente por mi trabajo, sin interés en mi pasado. Ese viernes recibí mi primer sueldo y estaba pensando en comprarme algo de ropa nueva cuando una llamada de un número fijo desconocido arruinó el momento. La persona al otro lado se presentó como enlace legal del Centro de Mediación Comunitaria del distrito donde vivían mis suegros. Con voz calmada, me solicitó presentarme el lunes por la mañana en la sala de mediación. Motivo: Eleanor Vance había presentado una queja formal contra mí por una grave violación de la ética familiar. Según su denuncia, entre lágrimas, yo era una nuera irrespetuosa y abusiva. Afirmaba que la había alterado tanto que su problema cardíaco se había agravado, dejándola en cama durante días. Sus exigencias eran absurdas. Que pagara todos sus gastos médicos, que la compensara por daño emocional y, sobre todo, que continuara enviándole los $8,000 mensuales como antes, para que pudiera recuperarse en paz. Tras colgar, me quedé sentada en mi silla durante un largo rato. Sentí una profunda repulsión. Nunca imaginé que la avaricia y la desvergüenza humanas pudieran ser tan infinitas. Estaba hundida en deudas, su familia al borde del colapso y aún así, seguía intentando exprimir hasta el último centavo de su exnuera. Pero la ira pasó rápido, reemplazada por una fría claridad. Sabía que retroceder ahora sería cavar mi propia tumba. El sábado por la mañana fui al despacho del señor Miller con todos los documentos, pruebas, mensajes y audios. La oficina, llena de luz natural y estanterías ordenadas de libros legales, me transmitía seguridad absoluta. El señor Miller revisó cuidadosamente los registros médicos que había conseguido a través de un contacto en el hospital y los comparó con recibos electrónicos que encontré en la cuenta de correo compartida de la familia Vance antes de mudarme. Ajustó sus gafas y me miró con aprobación. Elogió mi preparación y previsión. Me explicó que el Centro de Mediación Comunitaria, sin una orden judicial, no tenía autoridad para obligar a nadie a pagar dinero. Era simplemente un espacio para intentar acuerdos entre partes. Pero Eleanor intentaba manipularme usando la presión social y la moral tradicional de los líderes comunitarios. Su plan era avergonzarme públicamente para forzarme a pagar. Pasamos toda la mañana diseñando una estrategia perfecta. El señor Miller me entrenó para controlar mis emociones frente a sus lágrimas falsas. Insistió en que no debía perder la calma, insultar ni levantar la voz. Mi arma más poderosa era la verdad, respaldada con pruebas. La noche anterior a la mediación, preparé un traje profesional impecable y revisé cada documento, ordenándolos cronológicamente en un maletín negro. Al mirarme en el espejo, vi a una Emma completamente distinta. La nuera sumisa que bajaba la cabeza ante las injusticias ya no existía. La Emma de ahora era una mujer independiente, firme y lista para destruir a cualquiera que intentara pisotear su dignidad bajo falsas moralidades. Me acosté temprano. Tenía que estar en mi mejor estado para la batalla. Esa obra la había comenzado Eleanor.
pero yo sería quien bajara el telón. El lunes, a las 8 de la mañana en punto, entré al centro comunitario junto al señor Miller. La sala de mediación estaba en el segundo piso, un espacio amplio con una gran mesa ovalada. Cuando entramos, los actores ya estaban en escena. Mis suegros estaban sentados al otro lado. Eleanor estaba encorvada en su silla, con el rostro exageradamente pálido y un parche en la frente. Llevaba ropa marrón apagada, intentando parecer una anciana frágil y desvalida. A su lado, Jessica mostraba una expresión preocupada, frotándole la espalda y aplicándole ungüento en las sienes. Frente a ellas, un representante comunitario de rostro serio y una funcionaria tomaban notas. En cuanto Eleanor me vio, comenzó a toser violentamente. El sonido seco y exagerado resonó en la sala. El representante aclaró la garganta y pidió que todos se sentaran. Comenzó con un largo discurso sobre valores familiares, armonía vecinal y el deber de los hijos. Luego le pidió a Eleanor que expusiera su queja. Como si estuviera actuando, Eleanor rompió en llanto. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras su voz temblorosa creaba una escena patética. Comenzó una larga acusación contra mí. Dijo que yo era una nuera fría y desalmada. Afirmó que escondía dinero y lo enviaba a mi familia, y que en cuanto su familia tuvo problemas, me divorcié sin dudar y la abandoné estando enferma. Incluso me acusó de haberla insultado por teléfono, asegurando que el shock había disparado su presión arterial y la había llevado al hospital durante días. Terminando su actuación empapada en lágrimas, señaló hacia mí con el dedo y exigió que el centro comunitario corrigiera las supuestas injusticias cometidas contra ella, que yo pagara sus gastos médicos y que me obligaran a continuar con su asignación mensual. La funcionaria chasqueó la lengua y me lanzó una mirada de reproche. El representante comunitario, con tono severo, me pidió que explicara mi comportamiento inmoral, tal como Eleanor lo había descrito. Me puse de pie con calma y cortesía. Saludé a todos los presentes. Abrí lentamente mi maletín y saqué el primer conjunto de documentos, perfectamente organizados en una carpeta transparente. Señor presidente, señora secretaria, entiendo y respeto plenamente los principios de convivencia que este centro busca defender. Sin embargo, toda acusación requiere pruebas. La señora Vance afirma que la alteré tanto que su afección cardíaca se agravó y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Me gustaría presentar ante el comité los registros médicos oficiales del hospital donde fue atendida ese mismo día. Coloqué una copia del informe diagnóstico, con el sello rojo del hospital, sobre la mesa frente al presidente. Él lo tomó y lo revisó, frunciendo el ceño. Leí en voz alta los puntos clave. La paciente fue ingresada por dolor abdominal y mareos. Diagnóstico final por gastroenterología, indigestión aguda debido al consumo excesivo de alimentos ricos en proteínas y grasas, específicamente mariscos crudos. Además, se detectaron signos de hiperlipidemia y leve hipertensión por exceso de grasa. No se encontraron signos de afección cardíaca ni de deterioro físico causado por un shock emocional. Toda la sala quedó en silencio. El llanto de Eleanor se detuvo de golpe. El parche de su frente parecía a punto de despegarse. Jessica, nerviosa, dejó el frasco de ungüento y evitó mirarme. Pero no había terminado. Saqué un segundo grupo de documentos. La señora Vance también afirmó que ha estado en cama durante días y que su familia atraviesa una situación tan grave que no puede pagar medicamentos. Señor presidente, estas son copias de los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito. El martes, un día después de salir del hospital, la señora Vance pagó un tratamiento facial de oro de 24 quilates por $1.500 en un spa de lujo. Al día siguiente, gastó casi $2.000 en suplementos importados de alta gama. ¿Le parece que alguien que estuvo al borde de la muerte y supuestamente arruinado tiene energía y dinero para ese tipo de gastos? El representante, al darse cuenta de que había sido engañado, golpeó los documentos sobre la mesa con rabia. Su rostro se enrojeció. La funcionaria negó con la cabeza. Su mirada de reproche hacia mí se transformó en desprecio hacia Eleanor. La farsa de la suegra codiciosa quedó completamente expuesta bajo la luz de la verdad. Eleanor se quedó con la boca abierta, pálida. Por primera vez,
Parecía que realmente podría sufrir un infarto. Sin maquillaje. Un silencio pesado llenó la sala. El representante se volvió hacia Eleanor y, con autoridad, la reprendió duramente por engañar a una institución administrativa y abusar de su confianza fingiendo una enfermedad para difamar a otra persona. Eleanor bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Toda su arrogancia había desaparecido. Jessica, nerviosa, no dejaba de escribir mensajes en su teléfono. Justo cuando el representante estaba a punto de cerrar el caso, la puerta se abrió de golpe. Todos se giraron sorprendidos. En el umbral estaba Daniel. La imagen del director elegante, siempre impecable, había desaparecido. En su lugar había un hombre deshecho. Cabello desordenado, camisa arrugada, con botones abiertos y el pecho empapado en sudor, ojos enrojecidos, respiración agitada. En cuanto me vio, se lanzó hacia adelante sin importarle la presencia de los funcionarios. «Emma, maldita bruja. ¿Qué demonios has hecho? ¿Quieres matarme a mí y a Amberlynn?» El representante se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Silencio. Mantenga el orden». Pero Daniel, fuera de sí, lo ignoró y siguió gritando, señalándome. Una docena de prestamistas fueron a la oficina de Amberlynn. Tiraron basura en la entrada y gritaban nuestros nombres con un megáfono para que todo el vecindario lo escuchara. La despidieron en el acto por dañar la imagen de la empresa. Y mi jefe me suspendió hasta que se resuelva este problema. ¿Estás contenta ahora? ¿Te satisface llevarnos a la ruina? Hazte cargo de esta maldita deuda. Lo miré. A ese hombre que alguna vez fue mi esposo. No sentí miedo ni compasión, solo desprecio. Había sido valiente para traicionar, pero cobarde para enfrentar las consecuencias. Le indiqué al señor Miller que permaneciera sentado y di un paso al frente. Saqué un archivo grueso de mi maletín y lo dejé caer sobre la mesa con fuerza. El golpe seco hizo que Daniel se sobresaltara. «Daniel Vance, abre bien los ojos y mira. Este es el registro de cada dólar que envié a tu madre durante 5 años, mientras yo me privaba de todo. Casi $600.000. Mi esfuerzo pagó su vida de lujo y alimentó a tu familia. Y tú. Usaste nuestros bienes para comprarle bolsos de diseñador a tu amante. Mientras yo trabajaba hasta tarde, tú la llevabas a nuestra cama. Tú y tu madre conspiraron para echarme sin nada». Respiré hondo. Mi voz se volvió afilada. «Y ahora que el karma ha llegado y los acreedores están tocando tu puerta, ¿tienes la audacia de venir aquí a exigirme que pague tus deudas? Esa deuda de $40 millones la creó tu madre. Y tú firmaste voluntariamente ante un juez asumiendo toda la responsabilidad. Ese documento tiene el sello del tribunal. ¿Con qué derecho vienes a exigirme algo? Déjame dejarlo claro. Si tú o cualquier miembro de tu familia vuelve a acercarse o acosarme, solicitaré una orden de alejamiento y presentaré cargos por acoso y amenazas». El representante y la funcionaria escucharon todo. Miraron a Daniel con desprecio. El representante señaló la puerta y ordenó con firmeza: «Salgan inmediatamente». La mediación terminó en una humillante derrota para mis suegros. Sonreí, agradecí a los funcionarios y al señor Miller, y salí de esa sala sofocante con la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché los gritos agudos de Eleanor reprendiendo a su hijo. Ese enfrentamiento destruyó cualquier ilusión que tenía la familia Vance de usarme como chivo expiatorio. Pasó una semana tranquila. Pensé que todo había terminado. Comencé a redecorar mi pequeño estudio, puse algunas plantas junto a la ventana y empecé a cocinarme comidas deliciosas. Pero las consecuencias de esa familia aún no habían terminado. Una noche de semana, una lluvia torrencial caía sin parar. Había terminado de cenar cuando unos golpes desesperados resonaron en mi puerta. Miré por la ventana, y me quedé paralizada. Bajo el pequeño techo del edificio estaba Amberlynn, la amante que Daniel había intentado proteger. No se parecía en nada a la mujer elegante que había visto en fotos. Aquella que llevaba bolsos Dior y maquillaje impecable. La mujer frente a mí ahora. Era tan patética como Daniel días atrás. Empapada de pies a cabeza, el cabello pegado a su rostro pálido,
sin maquillaje. Su vestido de diseñador, que antes era impecable, estaba manchado de barro. En cuanto abrí la puerta, sus piernas parecieron ceder y cayó de rodillas sobre el frío suelo. Emma, por favor, te lo suplico, dijo entre sollozos. Te lo pido de rodillas. Por favor, salva a Daniel. Si no lo haces, se va a pudrir en la cárcel el resto de su vida. Di un paso atrás, crucé los brazos y la miré con frialdad. No tenía ninguna intención de dejarla entrar ni de ayudarla a levantarse. Señorita Lynn, ha venido a la persona equivocada. No soy la policía ni soy una salvadora. Lo que le pase a su novio es asunto suyo. No me traiga sus problemas. Amber negó con la cabeza con desesperación, aferrándose al marco de la puerta. Las lágrimas y el moco le corrían por la cara. Con la voz quebrada por el miedo, empezó a contarme todo. A través de su confesión, comprendí finalmente la magnitud real del desastre que la familia Vance había creado. Esto ya no era solo una deuda civil. La empresa de inversión en la que Eleanor había invertido sus ahorros no era simplemente un esquema piramidal. Era una enorme red de fraude financiero que había sido desmantelada recientemente por el FBI. Eleanor no era solo una víctima. Cegada por las comisiones, se había convertido en una pieza clave, reclutando a personas mayores de su ciudad natal y a familiares ingenuos. Pero lo peor era la implicación de Daniel. Para ayudar a su madre a obtener préstamos enormes de instituciones financieras y prestamistas ilegales, había abusado de su experiencia como director de marketing. Había falsificado el sello oficial de su empresa y fabricado estados de ingresos para crear documentos perfectos de solicitud de crédito. Emma, se lo llevaron, sollozó Amber. La policía dijo que sus delitos son muy graves, que involucran millones de dólares. La señora Vance se desmayó al enterarse y ahora está en urgencias. No tengo a dónde ir. Los prestamistas me persiguen. Quieren quitarme el departamento que estamos pagando a plazos. Amber levantó la mirada hacia mí, con los ojos enrojecidos. Y entonces dijo algo tan repugnante que me revolvió el estómago. Por favor, Emma, ve a la comisaría y ayúdanos. ¿No puedes decir que tú llevabas las finanzas del matrimonio y que lo presionaste para falsificar los documentos por problemas de dinero? ¿O podrías asumir parte de la responsabilidad para reducir su condena? Tú sabes de cuentas, sabes cómo moverte en la ley. Te lo prometo, cuando Daniel salga, pasaremos el resto de nuestras vidas pagándote. Serás nuestra salvadora para siempre. Me quedé inmóvil unos segundos. No podía creer que existiera alguien con una mente tan retorcida. Me estaba pidiendo que cometiera perjurio. Que cargara con la culpa del hombre que me traicionó. Para salvarlo. La lluvia afuera se intensificó. Los truenos rompían el cielo. Yo estaba un escalón por encima de ella, mirándola desde arriba. Todo el dolor y la injusticia de esos 5 años se transformaron en una claridad absoluta. No grité. No me enfurecí. Hablé con una calma firme que atravesaba su egoísmo. Amber Lynn, mírame bien. ¿Te parezco una idiota a la que puedes manipular? Di un paso atrás y señalé directamente su rostro. Cuando te acostabas con un hombre casado en la cama que yo ayudé a construir, ¿pensaste en la decencia? Cuando usabas bolsos de diseñador y viajabas con el dinero que él sacaba de nuestras cuentas, ¿sentiste culpa? Disfrutaste de lo que yo construí, me echaste a la calle, y ahora vienes aquí, te arrodillas y me pides que vaya a la cárcel por él. ¿Te das cuenta de lo repugnante que es lo que estás diciendo? Amber apretó los labios con fuerza. Su rostro se tensó. Intentó defenderse con excusas débiles. Pero, Emma, tú lo amaste. No tienes familia ni ataduras. Podrías pasar unos años en prisión y empezar de nuevo. Yo soy joven. No puedo arruinar mi futuro. Si Daniel va a la cárcel, los prestamistas me van a matar. Solté una carcajada que se mezcló con el sonido de la lluvia. Su egoísmo era enfermizo. Esa fue tu elección, Amber Lynn. Elegiste vivir como parásito con un hombre despreciable. Elegiste disfrutar sobre el dolor de otra persona. Ahora pagas las consecuencias. La ley es justa. Quien hace mal, paga.
No tengo ninguna obligación ni razón para tocar la basura que es tu problema. Aléjate de mi puerta ahora mismo, antes de que llame a la policía. Cuando vio que las súplicas no funcionaban, su verdadera naturaleza salió a la luz. Se levantó de golpe y me miró con odio. Las lágrimas falsas desaparecieron. Si no entiendes por las buenas, lo vas a lamentar. ¿Te crees tan limpia? Si no me ayudas, mañana iré a la empresa donde trabajas. Le contaré a tu jefe y a todos lo que eres. Diré que arruinaste a tu exmarido para meterlo en la cárcel. Contrataré gente para destruirte en redes sociales. Si yo no puedo vivir en paz, tú tampoco vas a poder levantar la cabeza en esta ciudad. No sentí ni una pizca de miedo. Saqué mi teléfono con calma. Abrí una carpeta oculta y le mostré la pantalla. Amberlynn, mira bien. Estos son mensajes que enviaste a otros hombres casados antes de conocer a Daniel. Negociando precios por una noche. Manipulando para sacar dinero. Todo esto lo recopiló un investigador privado que contraté cuando sospeché de la infidelidad. ¿Creíste que me fui con las manos vacías? Hice una pausa, dejando que lo procesara. Tus padres son profesores jubilados respetados, ¿no? ¿Qué crees que pasaría si envío esto a su antigua escuela, al alcalde de su ciudad, o lo adjunto en un correo masivo a la empresa de la que te acaban de despedir? ¿Quién crees que no podrá levantar la cabeza entonces? El color desapareció de su rostro. Pasó del rojo al blanco absoluto. Retrocedió varios pasos, mirando el teléfono como si hubiera visto un fantasma. Su amenaza había chocado contra un muro imposible de romper. No dije nada antes porque no quería ensuciarme contigo. Pero si vuelves a amenazarme, te voy a enseñar lo que realmente es tocar fondo. Ahora, vete. Amber retrocedió tambaleándose, casi cayendo por las escaleras. Aterrorizada, se dio la vuelta y salió corriendo bajo la lluvia, desapareciendo en el callejón oscuro sin mirar atrás. Cerré la puerta con calma y aseguré las 3 cerraduras. Afuera, la tormenta golpeaba sin piedad. Pero dentro de mi pequeño hogar, había calma. Después de esa noche, tras echar a la amante sin vergüenza, pensé que por fin tendría unos días de paz. Con Daniel detenido y la policía investigando, el caos en la familia Vance debía ser total. Decidí concentrarme en mi trabajo y mantenerme al margen. Pero subestimé la locura de una mujer acorralada. Esa noche, el reloj marcaba más de las 2 de la madrugada. El vecindario estaba en silencio, sumido en el profundo descanso de quienes habían terminado un largo día. Yo dormía profundamente cuando un golpe metálico y estridente me despertó de golpe. El sonido de metal contra la puerta cortafuegos era ensordecedor. Al principio pensé que algún vecino borracho se había confundido de puerta. Pero entonces una voz femenina, aguda y aterradora, atravesó el silencio de la noche. Emma Davis, maldita bruja. Abre esta puerta ahora mismo. ¿Crees que puedes dormir tranquila después de meter a mi hijo en la cárcel? Si tienes valor, sal y enfréntame. Esta noche voy a acabar contigo. Era Eleanor. Su voz, cargada de odio venenoso, hizo que todo mi cuerpo se tensara. Los golpes se volvieron más frenéticos, acompañados de insultos y del sonido de algo pesado golpeando la puerta. ¡Abre! Si no lo haces, prenderé fuego a este lugar y te quemaré viva. Ya no tengo nada que perder. Mi hijo y yo estamos acabados. Mi corazón latía con fuerza. Un miedo primitivo me recorrió. Ya no era la suegra arrogante. Era un animal acorralado, peligroso. Me levanté en silencio, evitando encender luces que pudieran provocarla más. Revisé las 3 cerraduras, asegurándome de que todo estuviera bien asegurado. Saqué el teléfono, encendí la linterna y activé la grabación de vídeo. Con cuidado, acerqué la cámara a una rendija de la persiana. Bajo la tenue luz de la calle, Eleanor era una visión aterradora. Llevaba un pijama desordenado, el cabello cubriéndole medio rostro. En sus manos sostenía una gran palanca de metal, con la que golpeaba repetidamente mi puerta. A sus pies había un bidón de plástico que olía claramente a gasolina. Iba en serio. Sin dudarlo un segundo, marqué el número de emergencias y reporté la situación.
Luego llamé directamente a la comisaría local. Di mi dirección con claridad y expliqué que había amenazas de incendio y de muerte. Algunos vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Pero al verla en ese estado, con la gasolina, nadie se atrevió a intervenir. Al notar que la observaban, Eleanor comenzó a gritarles también a ellos, exigiendo que me obligaran a salir. En menos de 5 minutos, el sonido de las sirenas rompió la noche. Las luces rojas y azules iluminaron el callejón. 2 agentes y miembros de vigilancia vecinal llegaron rápidamente. Reducieron a Eleanor antes de que pudiera reaccionar. La palanca salió volando y apartaron el bidón. Ella se resistía, gritando como una desquiciada, insultándome sin parar. Finalmente, tuvieron que esposarla y meterla a la fuerza en el patrullero. Cuando las sirenas se alejaron y el silencio volvió, abrí la puerta lentamente. La dueña del edificio y algunos vecinos se acercaron preocupados. Incliné la cabeza y les pedí disculpas por el disturbio, explicando brevemente la situación para tranquilizarlos. De vuelta en mi apartamento, me dejé caer en el suelo. Había estado preparada para lo peor. Pero aún así, la bajeza de esa familia me estremecía. Y, al mismo tiempo, sentí una determinación aún más firme. El vídeo en mi teléfono y el arresto de esa noche serían el golpe final que rompería definitivamente cualquier vínculo con ellos. A la mañana siguiente, llamé a Recursos Humanos y pedí entrar 2 horas más tarde por una emergencia personal. Tomé mi teléfono con la grabación y todos los documentos del divorcio y fui a la comisaría. El señor Miller ya me estaba esperando. Su presencia calmada y profesional siempre era un apoyo firme. En recepción, el agente me explicó la situación de la noche anterior. Eleanor había sido acusada de 2 delitos graves: alteración del orden público y amenazas contra la vida y la propiedad. Además, al haber sido encontrada con gasolina y un arma, el caso era más serio. Para investigar sus motivos, la habían dejado bajo custodia temporal. El señor Miller solicitó una orden de alejamiento contra Eleanor y toda su familia. También presentó una demanda civil por difamación, acoso y daño emocional. Las pruebas que aporté eran claras y contundentes. El agente procesó rápidamente los documentos y aseguró que actuarían conforme a la ley. Mientras esperábamos, escuché a un detective hablando sobre el caso de fraude financiero. Mencionó varias veces el nombre de Daniel. Al parecer, su situación era aún más patética de lo que imaginaba. Acostumbrado a vivir del dinero de otros, se había derrumbado completamente al enfrentarse a una celda. Durante el primer interrogatorio, lloró como un niño. Su fachada arrogante había desaparecido. Ahora solo señalaba a otros. Dijo que su madre lo había obligado a todo. Que Eleanor, cegada por la ambición, lo había empujado a falsificar documentos. Se negó a asumir cualquier responsabilidad. No conforme con eso, también culpó a Amberlynn. La llamó oportunista, diciendo que ella lo había llevado a abandonar a su esposa y destruir su vida. Incluso había pedido verme, esperando que yo pagara parte de los daños para reducir su condena. Negué con la cabeza. Un hombre despreciable hasta el final. Cuando todo iba bien, me pisoteó; cuando todo cayó, traicionó a todos. Ya no merecía ni un segundo más de mi pensamiento. Al salir de la comisaría, el sol de la mañana iluminó mi rostro. Era cálido, brillante. El señor Miller me dio una palmada en el hombro y me sonrió. Me aseguró que, con la orden de alejamiento y el peso de la ley, esa familia no volvería a interferir en mi vida. Le agradecí sinceramente y tomé un taxi directo a la oficina. La oscuridad de mi pasado finalmente se había disipado. Respiré profundamente el aire fresco del otoño y entré al trabajo con una energía completamente nueva. Pasó casi un mes desde aquella noche caótica. Mi vida comenzó a estabilizarse. En el trabajo me iba muy bien. Recibí elogios del equipo directivo y fui ascendida a líder del equipo de diseño antes de lo esperado. Mis compañeros eran abiertos, profesionales, un entorno donde podía concentrarme sin cargar con mi pasado. Los fines de semana dejé de encerrarme en mi estudio. Me uní a un grupo de senderismo para mantenerme activa y conocer gente nueva.
Fue allí donde conocí a Ethan. Era ingeniero en una empresa tecnológica multinacional. No era llamativo ni sofisticado como Daniel, pero tenía un encanto cálido y auténtico. Pequeños gestos suyos, como cargar mi mochila o darme agua cuando me cansaba, me hacían sentir tranquila de una forma inesperada. Nos hicimos buenos amigos. Hablábamos seguido por mensajes, sobre trabajo y sobre la vida. Un viernes por la tarde, estaba sentada en una cafetería con Ethan, planeando nuestra próxima excursión, cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla. Con cautela, me disculpé con Ethan y me aparté a un rincón tranquilo para contestar. Hola. Hubo unos segundos de silencio. Luego, una voz masculina, grave y áspera, habló. Emma, soy yo, Daniel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis músculos se tensaron. Daniel debía estar detenido, esperando juicio. ¿Cómo era posible que me llamara? ¿Qué quieres? Su voz estaba cargada de una tristeza fingida, intentando apelar a cualquier emoción que aún pudiera quedarme. Mi familia pagó la fianza. Estoy fuera esperando el juicio. Me dieron una salida médica por gastritis aguda. Emma, pensé mucho allá dentro. Me equivoqué. Lo siento 1000 veces. Perderte fue el mayor error de mi vida. Amberlyn desapareció y mi madre está internada en un centro psiquiátrico. Lo perdí todo. ¿Podemos vernos un momento esta tarde? Quiero disculparme en persona. Fruncí el ceño. Analicé cada palabra, cada matiz en su voz. En la superficie sonaba desesperado. Pero había algo más. Un tono resentido, oscuro. Un hombre egoísta como Daniel no cambia de la noche a la mañana. Su salida bajo fianza era peligrosa. Y su intento de acercarse a mí escondía algo. Daniel, no tenemos nada más que hablar. El tribunal ya decidió y la ley está en curso. Guarda tus disculpas para el juicio. La orden de alejamiento sigue vigente. Si intentas acercarte, te denunciaré y perderás la fianza. Adiós. Colgué sin darle oportunidad de responder. De inmediato le escribí al señor Miller. Me respondió rápido, que no me reuniera con Daniel bajo ninguna circunstancia, que evitara caminar sola de noche y que mantuviera el teléfono siempre disponible. Cuando volví a la mesa, Ethan notó mi expresión. ¿Todo bien? Forcé una sonrisa. Spam. No estaba lista para contarle mi pasado. No quería que esa oscuridad contaminara lo que recién empezaba. Intenté convencerme de que la ley me protegería. Pero en el fondo, sentía que la tormenta final, llamada Daniel, se estaba acercando. A medida que se acercaba fin de año, el trabajo se volvió más intenso. Los proyectos de temporada me obligaban a quedarme hasta tarde. Una noche entre semana, el viento frío atravesaba las calles desiertas. Terminé mi último diseño, apagué el ordenador, me puse el abrigo y salí. Eran las 9 de la noche. Caminé hacia la parada de autobús, a unos pocos minutos de la oficina. La luz amarilla de las farolas iluminaba el asfalto húmedo. No había nadie. Ajusté mi abrigo y esperé el último autobús. Entonces, una furgoneta negra, con las luces apagadas, se detuvo a pocos metros de mí. Mi instinto se activó. Di un paso atrás y metí la mano en el bolsillo, agarrando el pequeño spray de pimienta que siempre llevaba. La puerta lateral se abrió de golpe. 2 hombres corpulentos, vestidos de negro y con el rostro cubierto, saltaron como sombras. «¡Agárrala! Métanla en la furgoneta ya», gruñó uno. Todo pasó en segundos. El primero intentó agarrarme. Me moví por instinto y rocié el spray directo a su cara. Gritó de dolor. Pero el segundo ya estaba detrás de mí. Me sujetó el cuello con fuerza y trató de taparme la boca. El olor a tabaco rancio me asfixiaba. Luché con todas mis fuerzas, golpeándolo con mi bolso. «¡Ayuda! Me están secuestrando». El hombre me arrastraba hacia la furgoneta. En el forcejeo, mi pie se torció al borde de la acera. Un dolor agudo atravesó mi tobillo. Caí, pero me aferré al poste de la parada. No solté. Entonces,
En ese instante crítico, los faros de un coche de policía iluminaron la escena. La sirena sonó. «Policía. Déjala». El conductor gritó. «Vámonos». El hombre me soltó y me empujó al suelo. Ambos subieron a la furgoneta y escaparon a toda velocidad. Yo quedé en el pavimento, respirando con dificultad, el tobillo hinchado. Los policías llegaron enseguida. Uno me ayudó, el otro informó por radio. Me llevaron al hospital. La lesión era un esguince grave. Me colocaron una férula y me dieron analgésicos. Esa misma noche fui a declarar. Ya no era acoso. Era un intento de secuestro. Conté todo, amenazas, llamadas, y especialmente la llamada de Daniel. La policía actuó rápido. Las cámaras de seguridad rastrearon la furgoneta. En una operación conjunta, bloquearon las salidas de la ciudad y capturaron a los 3 sospechosos. A la mañana siguiente, la verdad salió a la luz. Eran matones contratados. El responsable, un antiguo compañero de celda de Daniel, llamado Spike. Consumido por la rabia y desesperado por la deuda de $40 millones, Daniel había ideado un plan monstruoso. Vendió su último reloj de lujo por $20.000. Y pagó para secuestrarme. Su plan era llevarme a un almacén. Y obligarme, mediante violencia, a grabar una confesión falsa. Luego haría que firmara un documento donde asumiría voluntariamente toda la deuda. A cambio de mi vida. Al leer el informe, sentí un frío profundo. El hombre con el que viví 5 años. Ya no era humano. Solo quedaba un depredador acorralado. Con confesiones y pruebas, un equipo especial fue enviado de inmediato al lugar donde Daniel se escondía. Irrumpieron en el lugar y derribaron la puerta. Daniel fue arrestado en el acto, justo cuando estaba empacando para huir. Esta vez no habría indulgencia. Las esposas de acero frío se cerraron sobre sus muñecas, poniendo fin definitivo a su breve libertad. Además de violar las condiciones de su fianza, ahora enfrentaba cargos gravísimos: conspiración para secuestro con fines de extorsión y agresión. Un crimen había llevado a otro. Yo estaba sentada en la sala de espera de la comisaría, sintiendo los primeros rayos del amanecer entrar por la ventana. El dolor en mi tobillo seguía ahí. Pero el peso invisible que había oprimido mi pecho durante meses finalmente había desaparecido. El mal termina castigado por el mal. Todos los planes retorcidos de Daniel se habían derrumbado ante la ley. En ese momento supe que estaba a salvo. El cielo afuera estaba más claro que nunca. Y mi vida comenzaba su amanecer más brillante. Debido a la lesión en el tobillo, tuve que tomarme unos días de descanso en casa. Pasé la mayor parte del tiempo en mi estudio, recuperándome del shock del intento de secuestro. Apagué todas las notificaciones de redes sociales. El caso de Daniel avanzaba rápidamente y sería enviado a la fiscalía con recomendación de acusación formal. Pensé que, por fin, los días caóticos se habían detenido. Pero me equivoqué. Una tarde, recibí otra llamada de la comisaría. El detective encargado me pidió que fuera con urgencia para revisar nuevos avances. Tuve un mal presentimiento. Sabía que tenía que ver con los restos de la familia Vance. A pesar del dolor, tomé un taxi y fui. En una oficina iluminada con luz fría, el agente colocó una carta frente a mí. Estaba escrita con letra temblorosa, en tinta azul. En una esquina había una mancha amarillenta, como una lágrima seca. El agente habló con calma. Ayer por la tarde, tras ser desalojada del departamento que había comprado a plazos, Amberlynn ingirió una gran cantidad de pastillas para dormir en el pequeño estudio que había alquilado. Por suerte, la dueña sospechó al no recibir respuesta y forzó la entrada. Fue trasladada al hospital y le hicieron un lavado gástrico. Ya está fuera de peligro, pero bajo observación. Señaló la carta. Esta es la nota que dejó. Y gran parte está dirigida a usted. Necesitamos que la lea y dé su declaración. Tomé el papel. Leí palabras llenas de odio. Amberlynn culpaba completamente a mis acciones por su situación. Decía que había arruinado su vida al publicar pruebas en redes.
Que había perdido su trabajo y su reputación por mi culpa. Que había enviado a Daniel a prisión, dejándola sin protección frente a los prestamistas. La carta terminaba con una maldición. Que su muerte pesaría sobre mi conciencia para siempre. Dejé el papel sobre la mesa. No sentí culpa. Ni miedo. Solo lástima y desprecio. Levanté la mirada. Detective, ya lo leí. Quiero dejar claro que no tengo ninguna responsabilidad legal ni moral por sus actos. Esta carta no es más que una excusa final de alguien que no quiere asumir las consecuencias de sus decisiones. El agente asintió. Continué, desmontando cada acusación. Primero, Amberlynn perdió su trabajo y su reputación por sus propias acciones, al involucrarse en la destrucción de una familia. Segundo, quien llevó a Daniel a prisión fue la avaricia de su madre y sus propios delitos, fraude y falsificación. Yo soy la víctima. Fui engañada, despojada de bienes, y casi secuestrada por hombres que él contrató. Todo lo que hice fue defenderme legalmente. Su intento de suicidio es consecuencia de la presión de sus acreedores, no de ninguna acción mía. El detective tomó nota cuidadosamente. Me explicó que, al estar mencionada en la carta, era necesario recoger mi versión por procedimiento. También confirmó que la causa principal del estado de Amberlynn era la presión financiera. La ley es clara. Nadie puede usar la muerte para culpar o extorsionar a un inocente. Firmé la declaración. Salí de la comisaría mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. El viento frío despejó aún más mi mente. Esa carta. Era solo una piedra cayendo en el agua. Un impacto breve, y luego silencio. Ese día entendí algo importante. La bondad debe darse a quien la merece. Y ante quienes manipulan con debilidad fingida. La firmeza es lo más justo. De regreso a mi pequeño estudio, cerré definitivamente el capítulo llamado Amberlynn. El tiempo pasó. El invierno terminó. Llegó la primavera. Mi tobillo sanó por completo. Mi trabajo se volvió estable. Y los problemas de mi antigua familia política empezaron a desvanecerse, como recuerdos lejanos. Una mañana, pedí el día libre para asistir a la primera audiencia del juicio penal contra Daniel y la red de fraude. El Tribunal Federal estaba lleno. Las víctimas ocupaban las gradas, personas que habían perdido sus ahorros. Me senté en silencio al fondo. Afuera, se escuchó la sirena de un vehículo de traslado. Los acusados entraron. Cuando vi a Daniel, casi no lo reconocí. Delgado rostro hundido, cabeza rapada, mirada llena de miedo. Vestía un uniforme de prisión. Mantenía la cabeza baja, temblando bajo la mirada furiosa de las víctimas. El hombre arrogante había desaparecido. Solo quedaba un criminal esperando sentencia. El juicio avanzó durante todo el día. El fiscal presentó los cargos con pruebas contundentes. Daniel enfrentaba múltiples delitos. Falsificación de documentos y sellos oficiales, participación en fraude financiero, conspiración para secuestro y extorsión, agresión y alteración del orden público. Ante la evidencia, testimonios y grabaciones, no pudo negar nada. Solo lloró. Y suplicó clemencia. El destino de Eleanor fue igual de trágico. Según el informe presentado, el impacto de perder todo y ver a su hijo caer la llevó a un grave trastorno paranoide. La evaluación psiquiátrica determinó que había perdido la capacidad de juicio. Por ello, la Fiscalía suspendió el proceso penal en su contra. Y ordenó su internación en un centro psiquiátrico. Incluso los prestamistas ilegales tuvieron que asumir sus pérdidas y retirar sus demandas. La familia estaba completamente en bancarrota, sin bienes que embargar. Esa misma tarde, el juez dictó sentencia. Daniel fue condenado a un total de 15 años de prisión por todos sus delitos. El seco golpe del mazo puso punto final a la vida de un hombre que había pisoteado la moral y la ley. En la sala se escucharon suspiros de alivio y aplausos de las víctimas. Yo me levanté en silencio y salí antes de que se lo llevaran. No sentí triunfo, no sentí lástima. Solo una sensación profunda de cierre. Se había hecho justicia. El karma había dado su veredicto exacto. Esa noche,
Sentada en el escritorio de mi estudio, encendí el portátil. Abrí la carpeta oculta llamada Evidencia. Audios, mensajes, transferencias. Los restos de 5 años de mi vida. Seleccioné todo. Y sin dudar, hice clic en eliminar permanentemente. La barra llegó al 100%. Y con ella, desapareció el último vínculo con esa familia. El sonido del teléfono interrumpió el silencio. Era Ethan. Su voz cálida me envolvió con una paz inesperada. Me preguntó si había cenado. Si quería salir a caminar el fin de semana. Sonreí. Una sonrisa real. Sí. El pasado quedaba atrás. Y yo estaba lista para algo nuevo. Un año después del juicio, mi vida había cambiado por completo. Ethan y yo empezamos una relación. No era una historia para redes sociales. Era tranquila, real, construida en pequeños gestos diarios. Él era maduro, atento. Y siempre respetaba mi espacio. Con un ascenso, un bono de fin de año y un préstamo bancario, logré comprar un pequeño apartamento acogedor en una buena zona de Brooklyn. Por primera vez. Tenía un hogar de verdad. Un fin de semana, Ethan me llevó a una exposición de arte moderno. El museo estaba en silencio, iluminado con luz suave. Caminábamos despacio, observando cada obra. Me sentía, en paz. Pensé que todo lo oscuro había quedado atrás. Pero la vida, a veces prueba a las personas cuando están más tranquilas. Mientras observaba una pintura, mi bolso comenzó a vibrar. Era el señor Miller. Me extrañó. No solía llamar en fin de semana. Salí al pasillo para contestar. Hola, señor Miller. Su voz sonaba urgente. Emma, escucha con calma. La situación es crítica. Eleanor Vance escapó del centro donde estaba internada. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Cómo es posible? Él explicó rápidamente. Tras el encarcelamiento de Daniel, Jessica perdió su departamento por las deudas y se mudó a un lugar precario. No podía pagar un hospital psiquiátrico. Así que asumió el cuidado de su madre, solo para abandonarla luego en un refugio. Esa mañana, durante un cambio de turno, Eleanor había escapado. Pero lo peor. Encontraron una foto tuya bajo su cama, dijo. Tu cara estaba tachada con tinta roja. Algunos testigos dijeron que llevaba días repitiendo tu nombre, hablando de venganza. Su tono se volvió firme. Ya avisé a la policía. Pero es impredecible. ¿Dónde estás? Necesitas ir a un lugar seguro ahora mismo. No vuelvas a tu estudio. No camines sola. Colgué. Mi cuerpo temblaba. El miedo regresó con fuerza. La imagen de Eleanor golpeando mi puerta, con gasolina en la mano. Volvió a mi mente. El museo, antes tranquilo, ahora se sentía opresivo. Me quedé paralizada. Entonces, una mano cálida tocó mi hombro. Era Ethan. Emma, ¿qué pasa? Lo miré. Y mi fachada se rompió. Le conté todo. Sin ocultar nada. Incluso sabiendo que podría alejarse. Pero no lo hizo. Su expresión se volvió firme. No preguntó más. Solo tomó mi mano. Nos vamos ahora. Me llevó hacia la salida. Ni se te ocurra volver a tu estudio. Y tu nuevo apartamento aún no es seguro. Te vienes conmigo. Mi edificio tiene seguridad total. Su determinación me calmó. En su apartamento, cerró todo con cuidado. Me dio agua. Me senté. Y finalmente me abrí por completo. Le conté todo. Los 5 años de matrimonio, la manipulación, la traición, la deuda de $40 millones, el intento de secuestro. Lloré. Todo lo que había contenido salió. Tenía miedo de perderlo. Pero Ethan no me juzgó. Solo escuchó. Luego se acercó. Secó mis lágrimas. Y me abrazó. Un abrazo firme, cálido. Emma, has pasado por demasiado. Desde ahora, no estás sola. Yo voy a protegerte. Tú solo tienes que estar en paz. Esa noche.
Me dormí en sus brazos. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del teléfono. Era el señor Miller. Su voz traía la noticia que finalmente me permitió soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. La policía encontró a Eleanor de madrugada, me dijo. Estaba vagando cerca de una terminal de autobuses, lejos del centro de la ciudad. No recordaba nada. Mi corazón se detuvo un segundo. Estaba sucia, desorientada, hablando incoherencias. Parece que el hambre y el agotamiento terminaron por agravar completamente su enfermedad mental. La comisaría local la procesó y fue trasladada a un hospital psiquiátrico nacional de alta seguridad, donde quedaría bajo supervisión legal estricta. La última amenaza. Había desaparecido. Sonreí, aliviada, mientras la luz del sol entraba por las ventanas del apartamento de Ethan. Por fin. Todo había terminado. Con el paso del tiempo, los resentimientos quedaron enterrados. Cada miembro de esa familia recibió su consecuencia. Eleanor pasó a vivir encerrada en las paredes de un hospital psiquiátrico, perdida en su propia mente. Jessica, que antes presumía lujos, fue golpeada por la realidad. Sin trabajo estable y rechazada por su propia familia, terminó como empleada en un supermercado, de pie más de 10 horas al día, sobreviviendo en un pequeño apartamento en las afueras. Amberlyn, tras su intento fallido, fue expulsada por su arrendadora. Sus padres la llevaron de vuelta a su ciudad natal y para pagar sus deudas con prestamistas, terminaron casándola con un viudo 20 años mayor que ella. Todos cosecharon lo que sembraron. Y yo. Sentía que mi vida apenas comenzaba. Mi nuevo apartamento finalmente estaba terminado. Ethan diseñó la iluminación, me regaló los electrodomésticos y se aseguró de instalar un sistema de seguridad completo. El día de la mudanza, el clima era perfecto. Limpiamos juntos, decoramos cada rincón. No era grande, pero estaba lleno de luz. Y era mío. Esa noche, preparé una cena para Ethan. Nada extravagante. Su plato favorito, costillas estofadas, un guiso caliente y algunos acompañamientos simples. Nos sentamos frente a la ventana. La ciudad brillaba. Reímos. Y por primera vez, me sentí en casa. Después de cenar, Ethan trajo 2 tazas de té. Me miró con una expresión seria. Se levantó. Se acercó. Y se arrodilló frente a mí. Sacó una pequeña caja roja. Dentro. Un anillo de diamantes brillaba bajo la luz. Emma, verte superar todo lo que viviste me hizo admirarte aún más. Este hogar es hermoso, pero sería perfecto si tuvieras a alguien en quien apoyarte. ¿Quieres casarte conmigo? Déjame cuidarte el resto de nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero esta vez. No eran de dolor. Eran de felicidad. De todo lo que había sobrevivido. De todo lo que había ganado. Extendí mi mano temblorosa. Sonreí. Y asentí. Ethan deslizó el anillo en mi dedo. Se levantó. Y me abrazó. Juntos, miramos la ciudad iluminada. Apoyé mi cabeza en su hombro. Respiré profundo. Y sentí algo que nunca antes había tenido. Paz. Un nuevo capítulo comenzaba. Libre. Fuerte. Y lleno de amor. La antigua Emma Davis. Ya no existía.